Hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. En este día me ha tocado hablar acerca de las finanzas y pues quiero que en este día podamos aprender qué es lo que dice la palabra acerca de las finanzas. Creo que cada uno de nosotros desea ser prosperado, todos deseamos que Dios nos prospere en todas las áreas de nuestra vida, pero en este día vamos a estudiar un poco qué es lo que dice la Biblia acerca de las finanzas. Y he tomado la cita bíblica que está escrita en 2 de Corintios 9:7. Vamos a ver hoy cómo funcionan las finanzas del reino de Dios. Y dice, cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Algo que quiero tocar en este punto, en esta parte de la palabra, es que el reino de Dios se activa cuando nosotros damos, ¿no? Por lo general en el mundo siempre nos han enseñado que el que más guarda es el que más tiene, pero dentro del reino la Biblia dice también que bienaventurado es dar que recibir. Entonces el reino de Dios o las finanzas del reino se activan cuando nosotros aprendemos a dar. Y dice aquí, no tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Una de las cosas que Dios ve cuando nosotros damos una ofrenda, un diezmo, una primicia, sabe que no es tanto el valor. Lo primero que Dios ve realmente es la actitud con la que nosotros lo damos. Dice aquí, no debemos dar con tristeza ni por obligación. ¿Por qué el escritor dice esto? Porque muchas personas lo hacen porque es obligación, porque mamá le exige, papá le exige, o su pastor, la persona que le han delegado, le exige. Entonces, en su mayoría hay personas que lo hacen por obligación o por quedar bien. Entonces, aquí debemos entender algo muy importante, que Dios ve la actitud con la que nosotros nos acercamos al altar y damos una ofrenda. Hay una parte aquí que dice, Dios ama al que da con alegría. Hay otra traducción que dice, Dios bendice al que da con alegría. Entonces miren, es algo muy bonito pensar que una de las características que debe tener una persona que Dios ama, que prácticamente Dios le da su amor, es cuando esa persona tiene un corazón dadivoso y da con una buena actitud. Entonces, cuando una persona da con alegría, con amor, lo hace como para Dios, entonces dice la Biblia que Dios lo ama. Entonces, podemos ver que Dios ama al que da con alegría. Y en esta cita bíblica podemos entender que el primer paso, la llave fundamental para que las finanzas de Dios, el reino de Dios se mueva en nuestras vidas, es cuando damos con alegría, ¿no? Entonces es muy importante desarrollar en nosotros un corazón dadivoso, porque muchas veces nos gusta retener, pero no nos gusta dar. Entonces podemos ver otra cita bíblica en Proverbios 11:25, y vemos aquí que dice, el que es generoso. ¿Quién es una persona generosa? Es una persona dadivosa. Dice, el que es generoso progresa, y el que siembra también cosecha. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo como hijo de Dios? Es pedirle a Dios que ponga en mi corazón el deseo de dar, ¿no? El deseo de ser una persona generosa. No solamente porque el reino de Dios se mueva de esta manera, o no solamente porque la palabra lo dice, ¿no? Sino que vemos aquí que si nosotros realmente queremos prosperar en Dios,
Aquí dice que el que es generoso prospera. Entonces, una de las llaves de la prosperidad dentro del reino de Dios es el ser generoso. Y miren lo que dice el que siembra también cosecha. Si nosotros somos personas que sabemos honrar con una ofrenda, honrar con un diezmo, con una primicia, porque cada vez que nosotros hacemos esto, estamos honrando a Dios. Entonces, si nosotros sembramos, nosotros vamos a cosechar. Y es un poco a veces para las personas, ¿no? Un poco como incómodo que le toquen el asunto de las finanzas. Pero sabe que nosotros en muchas áreas de nuestra vida necesitamos aprender a honrar a Dios. Y cuando nosotros damos un diezmo, una ofrenda o lo que Dios nos pide en el área de nuestras finanzas, eso es demostrar también que honramos a Dios. Entonces, cuando somos dadivosos, cuando somos generosos, nosotros vamos por el camino de la prosperidad, porque así lo dice la palabra. Vamos a ver algo en Lucas 6:38. Dice: den a otros lo necesario, y Dios les dará a ustedes lo que necesitan. ¿Qué dice la palabra? Den. Vamos a dar. Vamos a dar. Y dice que cuando nosotros damos, Dios nos dará a nosotros. Dice: en verdad Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Una vez más, vemos en la Escritura que Dios nos llama a dar. Y saben que como jóvenes, yo sé que la mayoría no trabaja, no tienen un sueldo, pero es muy importante que en lo poco que recibimos seamos fieles con el Señor. Yo creo que si estamos en casa con nuestros padres, siempre los padres nos dan algo, ¿no? Entonces, en eso poco que ellos nos dan, necesitamos ser fiel, mostrar que en lo poco honramos a Dios. Si en lo poco nosotros no somos fieles, Dios no va a abrir puertas para que podamos recibir más. Entonces es muy importante romper esas estructuras, esa mentalidad de que solo tengo que estar esperando que me den, pero yo no doy. Entonces, en el reino de Dios tengo que entender que yo tengo que aprender a dar sin necesidad de que mi líder, mi pastor, me esté exigiendo o me lo esté recordando. Entonces, miren que el amor de Dios es grande. Dios es bueno con la gente que lo honra y con los que no lo honran también. Porque creo que todos los días Dios nos provee nuestras necesidades, nuestros alimentos, nuestra ropa. Entonces no hay día que Dios diga a Juanito, hoy día no le voy a dar de comer. O a Juanita no le voy a dar hoy día, qué sé yo, a suplir alguna necesidad. Dios todos los días de nuestra vida es fiel con nosotros. Entonces, de la misma manera nosotros necesitamos honrar a Dios con nuestras finanzas. Esto es algo muy importante en nuestras vidas. Esto es algo que necesitamos practicarlo y necesitamos renunciar hasta cierto punto, porque miren que todos venimos de hogares donde quizás crecimos en mucha necesidad, ¿no? Nuestros padres tenían para lo justo, muchas veces tenían deudas. Entonces nosotros a veces crecemos con esa mentalidad, ¿no? Pero
Cuando nosotros conocemos la palabra y realmente esta palabra se revela, entonces yo entiendo que mi deber es dar, ¿no? Me gusta mucho la promesa que Dios le hace a Abraham y le dice: te bendeciré y serás bendición. Esa debe ser mi oración y tu oración. Señor, no solamente me des para lo necesario, sino que bendíceme y ayúdame a ser bendición. Ese es el plan de Dios, que todos sus hijos no solamente sean bendecidos, mis necesidades sean suplidas, mis finanzas sean suplidas, mi salud sea suplida, no, sino que no solamente yo voy a ser bendecida, sino que tengo que ser bendición para muchas personas. Entonces vemos que las finanzas del reino se activan cuando nosotros aprendemos a dar. Y lo hemos visto con la palabra. Y vamos a ver una cita bíblica en Salmos 24:1. Salmos 24:1 dice: Dios es dueño de toda la tierra y todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. ¿Por qué leo esta cita bíblica? Mire lo que dice: Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. ¿Sabían ustedes que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios? Usted va a decir: sí, pero es que yo estudié, yo lo trabajé, yo lo adquirí. Es verdad, todos nos hemos esforzado, hemos comprado muchas cosas, pero es importante entender que todo lo que tenemos ha sido gracias a Dios. Todo lo que yo tengo es verdad, lo hemos trabajado, hemos ahorrado, hemos comprado cosas, pero aún la fuerza, la sabiduría para adquirirlo, el Señor nos las dio. Entonces es importante reconocer que todo lo que tengo le pertenece a Dios y que yo solamente soy un administrador de lo que Él me ha dado. Usted puede tener una casa, un carro, una computadora, qué sé yo, muchas cosas materiales que podamos tener. Pero esta parte es tan importante, reconocer que aún en nuestros bienes materiales, nada ha sido por mi propia fuerza, sino que el Señor me permitió adquirirlo y que todo lo que yo tengo le pertenece solamente a Él. Entonces dice: Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. Y dice: también es dueño del mundo y de todos sus habitantes. ¿Qué está haciendo aquí el salmista al expresar estas palabras? Él está reconociendo que Dios es dueño de todo, aún de Él mismo, ¿no? Esto es algo que necesitamos aprender. No solamente a pensarlo, sino a decirlo en nuestra oración: Señor, gracias, porque todo lo que tengo es gracias a ti. Es gracias a ti, es gracias a la fuerza que tú me das, ¿no? Entonces, a veces yo he visto personas, ¿no? He visto personas que a veces, porque creen que se han esforzado en la vida, y es verdad, por un esfuerzo adquirimos, entonces se creen dueños de todo, pero realmente no es así. Todo lo que adquirimos en esta vida, Dios nos los permite tenerlo. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Dios es dueño de todo lo que tenemos, entonces para reconocer necesito humildad, porque sabe que solamente el que es humilde reconoce. El que es humilde reconoce que falla, el que es humilde reconoce que no está bien, el que es humilde reconoce que necesita a Dios, y el que es humilde reconoce que todo lo que tiene es gracias solamente a Él.
Y vamos a ver otra cita que nos habla mucho de esto. Está en Primera de Crónicas 29, 14 al 16. Miren, dice: Dios nuestro, todas estas riquezas que hemos dado para construirte un templo. Miren, aquí había un grupo de personas y estaban dando ofrendas. ¿Para qué eran esas ofrendas? Eran para la obra de Dios. Aquí dice que iban a construir un templo. Y dice aquí el escritor: en realidad, estas ofrendas que te estamos dando te pertenecen a ti. Son tuyas. Tú nos los diste todo y ahora solo te regresamos lo que de ti habíamos recibido. Me gusta mucho esta cita bíblica, porque aquí puedo entender que el escritor dice: yo voy a ofrendar de lo que tú ya me diste primero. Sabe que de todo lo que nosotros damos, un diezmo, una ofrenda, no es que yo le voy a dar primero a Dios, yo voy a dar de lo que Dios me dio primero a mí. Entonces ellos aquí están reconociendo que las riquezas que van a dar para construir un templo, que la ofrenda que van a dar, en realidad les pertenece a Dios, y que ellos lo están dando, pero porque Dios a ellos les dio primero. Entonces, cuán importante es reconocer que toda bendición financiera, todo el ingreso que tengamos, le pertenece a Dios, y que de eso que Dios nos da, nosotros vamos a darle a Él. Y vamos a ver algo en Proverbios 3. Esta cita bíblica la hemos tocado mucho cuando ha habido fiestas de primicias en la iglesia. Y aquí yo la tengo en una traducción un poquito más clara. Dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de todo lo que tienes y de todo lo que ganes. ¿Qué es lo que tienes para darle al Señor? ¿No? ¿Cuánto es lo que tú ganas, lo que recibes mensualmente? ¿Cómo nosotros demostramos que Dios es lo más importante en nuestra vida? Cuando le damos de lo que tenemos y cuando le damos de lo que ganamos. Dice: así nunca te faltará ni comida ni bebida. Entonces miren, es muy importante. Ustedes van a decir: sí, pero tengo deudas, pero hay que pagarlo esto, Melissa, lo de acá, o necesito comprarme esto. Saben que ese sentido yo lo entiendo, porque muchas veces hay cosas que uno tiene que pagar, ¿no? Deudas o cosas que uno necesita comprar, pero a veces aún para ofrendar y para diezmar realmente necesitamos morir, sacrificarnos, ¿no? Si yo recibo un sueldo, algo que mis padres me dan, decir: bueno, esto recibí, esto voy a diezmar, esto voy a ofrendar. Entonces tengo que crear esa mentalidad en mí. Si yo recibo dinero, sueldo para los que trabajen o para los que están con sus padres, y como digo, siempre los padres nos dan algo. Si yo creo en mí la mentalidad de que no, primero tengo que pagar esto, tengo que comprar, y ahí si me alcanza es para Dios, allí estamos mal. Desde allí ya se va activando una maldición en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo a Dios primero. Si yo recibo un sueldo, lo primero que digo: bueno, tanto gané, esto es diezmo. Ahí sí, con el resto pago mis necesidades. Entonces, esa es la mentalidad que necesitamos crear en nuestras vidas, ¿no? Entonces, es muy importante que desde que son adolescentes, niños, jóvenes. Yo en la escuela dominical tenía 2 niñas y las vi
que ellas diezmaban, y eso me asombró y a la vez me alegró mucho, porque es importante crear en la persona esa mentalidad de dar, no solamente de recibir, sino de dar a Dios lo que a Él le pertenece. Era una niña de 11 y la otra creo que tenía 9, y un día las vi pidiéndome unos sobres de diezmo. Entonces eso me gustó mucho. ¿Por qué? Porque yo sé que esas niñas van a ser prósperas, van a ser bendecidas. Y miren, si aún siendo niños, de lo poco que sus padres le dan, aunque a veces yo creo que los hijos pueden sacarle mucho más a los padres si son pequeños, ¿no? Porque siempre el hijo, pues el papá dame, y el padre no se niega, ¿no? Entonces, y más aún si hace buenos méritos, ¿no? Entonces, si esos niños siendo pequeños diezman, yo estoy segura que cuando sean grandes van a ser muy prósperas, porque desde ya están creando un buen hábito en sus vidas. Y ese es el hábito que todo joven necesita crear, sea hombre, sea mujer. Mujer, de igual manera, aprender a diezmar, a ofrendar, y un hombre mucho más, ¿no? Entonces, es importante que aprendamos a dar. Y voy a ver una promesa. Salmos 37, 25. Salmos 37, 25 nos da una promesa. Dice: ni antes cuando era joven, ni ahora que soy viejo, he visto jamás gente honrada viviendo en la miseria, ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Mire, en este tiempo de pandemia, ustedes saben la situación que estamos pasando. Yo me asombré de muchas personas, ¿no? Hay, personas de la célula que ya no están, por este asunto no nos podemos reunir, pero yo me he asombrado porque siempre que llamo a los hermanos, a las personas, saben que son personas que me dicen: hermana Melissa, no estamos trabajando, pero no nos ha hecho falta nada. Y de verdad no estaban trabajando porque sus negocios cerrados, ¿no? Pero yo digo, ahí está la fidelidad de Dios. En ese tiempo no han trabajado, algunos se han ido a sus fincas, otros se tuvieron que mover a otro lado. Hay personas que inclusive se fueron a vivir a otros lados porque como pagaban arriendo y ya no tienen ingresos, pues les tocó moverse, irse a lugares donde ellos tienen casas propias. Pero yo me asombro de ver que son personas que, aunque no han trabajado, no les ha hecho falta nada y no les hace falta nada, porque me he estado comunicando con ellos, me dicen: estamos bien, gracias a Dios tenemos comida, no nos hace falta nada. Entonces yo puedo ver la fidelidad de Dios. Y dice aquí el salmista: ni antes cuando era joven, ni ahora que soy viejo, he visto jamás gente honrada viviendo en la miseria, ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Cuando usted y yo somos fieles en el área de nuestras finanzas, Dios va a ser fiel en tiempos buenos y en tiempos malos, ¿no? Entonces, nosotros podemos probar la fidelidad de Dios, que aun cuando haya crisis, cuando haya negocios cerrados, cuando quizás nuestros negocios no hayan estado funcionando, podemos ver que de alguna manera Dios da su provisión. ¿Y quiénes verán esta fidelidad? Aquellos que en el tiempo bueno han sido fieles. Entonces, es importante que nosotros seamos fieles con el Señor, ¿no? Todo joven, adolescente que me esté escuchando, yo le animo a que den sus diezmos, den sus ofrendas, sean fieles con el Señor, y Dios va a ser fieles con ustedes. Si en lo poco ustedes son fieles, Dios les va a dar mucho. Si en un trabajo ustedes son fieles, si en una empresa donde usted trabaja es fiel, es honrado, es buen administrador, entonces cuando seas totalmente capacitado, Dios te va a dar lo tuyo propio. Pero si en algo que es ajeno tú no eres fiel, tampoco lo vas a hacer
con lo que Dios tenga destinado para ti. Entonces es importante que en toda área y en todo lo que tú te desenvuelvas, aprendas a ser fiel. Si en lo poco tú eres fiel, si con el poco dinero que ganas en casa, que tus padres te dan, eres fiel, Dios te va a dar más. Entonces ese ha sido el tema que me ha tocado hablarles, y espero que lo pongamos por obra. Si queremos ver bendición en nuestra vida, comencemos a ponerlo por obra. Dios les bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.